Bueno, gente, ahora sí, vamos a ir comenzando con este repaso para el tercer parcial de Física General 2. Ok, ahí estoy grabando, entonces ahora sí, vamos a comenzar. La idea del día de hoy es hacer un pequeño repaso del formulario, ¿verdad? Como he hecho siempre en los otros dos repasos que ya había hecho. Em, sí, este es el formulario y entonces voy a estar resolviendo el tercer parcial del semestre pasado, ¿ok? El ordinario. Y entonces eso es lo que vamos a estar trabajando, ¿ok? Igual ya saben ahí, para los que no necesariamente son estudiantes míos de éxito académico, que me pueden interrumpir si alguien tiene alguna consulta o algo por el estilo y lo vemos tranquilamente, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar. Con respecto a al formulario, este se supone que es el formulario de examen, el que les va a entrar en el examen, ¿sí? Tenemos entonces la primera ecuación por acá. Esta ecuación describe el flujo de campo magnético, ¿verdad? Es la definición del flujo de campo magnético, donde teníamos, ¿verdad? Dos vectores, un vector de campo magnético y un vector de área, y lo que hacíamos era tomar la integral de superficie del campo magnético con respecto al vector de área de la superficie que yo esté analizando, ¿ok? La siguiente que tenemos por acá, la ley de Snell, ley de refracción, ¿verdad? Ley que nos permitía saber cómo se comportaba la luz cuando pasaba de un medio con un cierto índice de refracción a un cierto ángulo con respecto a otro medio con otro índice de refracción y poder averiguar a qué ángulo va a salir, ¿verdad? Recordemos que estos ángulos los medimos con respecto a una línea normal que se genera entre las dos interfaces. Ok, esta que tenemos por acá, ¿verdad? El cálculo de FEM inducida para, para cuando teníamos una varilla que se movía a una cierta velocidad para un campo magnético, inmerso en un campo magnético de una cierta longitud, ¿ok? Tenemos una espira, ¿verdad? La espira tenía, por ejemplo, esta cara de la espira se movía a una cierta velocidad v y todo esto estaba inmerso dentro de un campo magnético. Y esta espira tiene una longitud L. ¿Ok? Eso era lo que me decía esta ecuación. Y esto me permite calcular entonces cuánta FEM se está induciendo con un sistema como este. Eh, ok, esta ecuación por acá, ¿verdad? Me permite calcular la velocidad de la luz en términos de las ecuaciones fundamentales que hemos visto a lo largo del curso. Tenemos la permitividad eléctrica del vacío y la permeabilidad magnética del vacío. ¿Ok? Esto me permite obtener el valor de la velocidad de la luz, la cual era la máxima velocidad que se puede alcanzar en el universo. ¿Ok? Y bueno, ¿verdad? La velocidad de la luz en el vacío. Recordemos que cuando la luz atraviesa otro medio puede cambiar de velocidad y que de hecho así era como definíamos el índice de refracción. Esta que tenemos por acá son otras formas de definir la velocidad de la luz, pero en otros medios, ¿ok? Donde ahora para ver la velocidad de la luz en un cierto medio, vamos a tener que utilizar el epsilon y el mu del medio correspondiente. Que recordemos que eso lo calculamos utilizando la constante dieléctrica de cada material. eh, donde este era un valor propio del material en sí, entonces con eso podemos calcular entonces a qué velocidad se está propagando la luz en un cierto medio. ¿Ok? La velocidad de la luz también en un cierto medio se puede calcular como la frecuencia angular de la luz dividido entre el número de onda de la luz. ¿Ok? Esto es simplemente otra relación ahí que nos sirve para describir lo mismo. ¿Verdad? No confundamos, perdón. No confundamos la velocidad de esta ecuación, que esta era para una varilla, con estas otras velocidades de acá, ¿verdad? Que estas son velocidades de la luz. Por acá tenemos entonces ecuación de la energía que se puede almacenar en un inductor, ¿verdad? La veníamos como un medio de la inductancia del inductor por la corriente que pasa a través del inductor al cuadrado. Esta que tenemos por acá es una de las ecuaciones de Maxwell. Teníamos que es entonces la ley de campo, perdón, la ley de Gauss de campo magnético, ¿verdad? Que me decía que el flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada siempre es igual a cero. ¿Por qué? Porque las líneas de campo se cerraban siempre entre sí, ¿ok? Tal que yo no podía tener para una superficie cerrada puntual, yo no podía tener
líneas de campo magnético que solo salgan o solo entren, ¿verdad? Sino que las líneas de campo magnético siempre salían y entran sobre una misma superficie y eso produce que el flujo de campo magnético neto sobre una superficie cerrada, ¿verdad? Tiene que estar cerrada, muy importante, siempre sea igual a cero. ¿Ok? Estas dos que están por acá son las ecuaciones que me describen la propagación del campo eléctrico y el campo magnético con respecto a una onda electromagnética, ¿verdad? Donde decimos que el campo, bueno, solo voy a explicar una y lo mismo aplica para la otra, ¿verdad? Eh, Poníamos entonces el campo eléctrico en términos de dos variables, una variable de posición que puede ser X, Y o Z, dependiendo de en qué dirección se esté propagando la onda. Y acá le ponen esta Z por lo mismo, para no ponerle solo X y ponerle solo X aquí, que luego se confundan y que vayan a poner que la onda siempre se propaga en X. No, ok. Entonces les ponen esta otra cosa para que ustedes tengan que ver en qué dirección se está propagando la onda. Entonces depende de la posición, de la dirección de propagación, del tiempo, y esto es igual a el valor de campo eléctrico máximo, o sea, de la amplitud que va a tener esa onda de campo eléctrico, por el coseno de el número de onda, por la coordenada en la que se está propagando la onda, más o menos, dependiendo de en qué dirección se está propagando la onda, y más o menos la velocidad angular por el tiempo, ¿ok? Y recordemos que como esto es campo eléctrico, es un vector, entonces lo definimos en una cierta dirección n, donde aquí n es una dirección cualquiera, ¿verdad? No me están diciendo que n sea la dirección de propagación puntualmente, sino que aquí yo, por ejemplo, puedo decir que, por ejemplo, este campo eléctrico se está moviendo en el eje y, por ejemplo, mientras que la onda se propaga en Z y el campo magnético se mueve en el eje X, por ejemplo. Creo que ahí hice la relación al revés, pero no importa. O sea, aquí lo único que tenemos que saber es que estas son las ecuaciones que me permiten construir el cómo se propagan las ondas electromagnéticas. Ok, continúo por esta columna. Esta ecuación de acá me describe la ley de Faraday, donde la ley de Faraday, bueno, Faraday-Lenz, me decía qué tanto potencial, qué tanta FEM, ¿verdad? Esto era, el epsilon era FEM, que igual son voltios, que es un potencial. ¿Qué tanta FEM se inducía a través de un inductor o de una bobina? En este caso, para un inductor y en este caso, para una bobina, ¿verdad? Es equivalente. O sea, es equivalente. Esta expresión sale de acá. Simplemente para decir que podemos calcular FEM de cualquiera de las dos formas. Como la tasa de cambio, perdón, menos la tasa de cambio del flujo de campo magnético con respecto al tiempo por n, donde en este caso n era el número de vueltas que yo tenía de una cierta espira. Y si yo lo quiero calcular directamente a partir de un inductor en particular, yo lo calculo, esa FEM inducida, como el menos la inductancia del inductor por la tasa de cambio de la corriente con respecto al tiempo. Eh, igual, ya saben, si alguien tiene alguna consulta por ahí con alguna de estas fórmulas, me la pueden hacer, todo bien. Eh, Esta expresión que tenemos por acá me relacionaba entonces la magnitud, perdón, la amplitud de el campo eléctrico con el campo magnético en una onda electromagnética y me lo relacionaba con la velocidad de la luz en el vacío, ¿ok? O bueno, en el medio en el que se esté propagando la onda. En este caso siempre asumimos, para estos cálculos, perdón, para estos cálculos se suele asumir que está en el vacío. Esta expresión que está por acá me permite calcular el vector de Poynting. El vector de Poynting, recordemos que me permitía calcular qué tanta potencia se depositaba en una cierta superficie a partir de una onda electromagnética. ¿Ok? Entonces, digamos que yo tengo un láser y ese láser le pega a una cierta superficie. ¿Ok? Yo quiero averiguar cuánta potencia se está disipando en esa área particular. Ok, esto me lo permitía calcular el vector de Poynting, además de que el vector de Poynting me daba la dirección de propagación de la onda. Ok, recordemos que en una onda electromagnética yo tenía, ¿verdad? Campo eléctrico que era perpendicular a el campo magnético, ¿verdad? Campo eléctrico, campo magnético, y si yo hago producto cruz de estos dos elementos, me daba la dirección de propagación de la onda. Ok,
El vector de Poynting tiene esa misma dirección, pero además tiene ese significado físico del que justo les acabo de mencionar. Ok, con el vector de Poynting a mí además me interesaba calcular lo que nosotros conocemos como intensidad de la onda, donde la intensidad de la onda es pues justamente eso, la cantidad de potencia que es disipada por una cierta área por una onda electromagnética particular, donde yo lo definía como el valor promedio del vector de Poynting, que lo podía describir de esta forma, ¿verdad? Como el campo eléctrico por el campo magnético por mu sub 0 dividido entre 2. ¿Ok? O de esta otra forma, ¿verdad? Que lo único que hace es reemplazar el campo magnético por esta expresión de aquí arriba. ¿Ok? Es equivalente. Estas otras dos expresiones por acá permiten calcular perdón, la presión de radiación de una onda electromagnética particular, ¿verdad? Por si en algún momento les preguntan algo de presión de radiación, saben que tienen que usar una de estas dos ecuaciones. Creo que esta era para superficies absortivas y esta era para superficies reflejantes. Ok, estos cálculos no se suelen ver mucho, la verdad, pero igual si lo ponen aquí en el formulario, mejor saber qué pueden preguntar con eso. Esta expresión de acá permite calcular la densidad de energía almacenada por campo magnético, por ejemplo, por un inductor. Recordemos que los inductores almacenaban energía en forma de campo magnético, mientras que los capacitores, que fueron los que vimos hace dos exámenes, almacenaban energía en forma de campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, esa densidad de energía la puedo calcular con esta ecuación que tengo por acá. La siguiente ecuación que tenemos por acá es la ecuación de Ampère-Maxwell, la ley de Ampère-Maxwell, donde yo definía, ¿verdad?, como a través de un aro amperiano, que era lo que dibujamos como una curva en particular, yo decía que a través de la integral de línea del campo magnético que atraviesa esta curva era igual a mu sub 0 por la corriente encerrada a través de ese aro amperiano. Esto igual lo vimos en el examen pasado. No creo que sea particularmente necesario para este examen, pero bueno, acá la tienen. Y esta era la parte que consideraba lo que nosotros conocíamos como corriente de desplazamiento, ¿ok? Que era lo que me terminaba de completar esta ecuación, la ley de Ampère-Maxwell. ¿Ok? Continuamos por acá. Bueno, esta ya la vimos. Esta que está por acá es la definición del índice de refracción, donde lo definíamos como el cociente de la velocidad de la luz por la velocidad en la que se propaga la onda electromagnética en un medio particular. Y eso me daba entonces el índice de refracción de dicho medio. ¿Ok? Perdón. Estas que están por acá son las definiciones del número de onda y de la frecuencia angular, donde el número de onda dice que es 2pi dividido entre lambda, donde lambda es la longitud de onda de la onda electromagnética. Mientras que omega es la velocidad angular, que es igual a 2 por pi por la frecuencia que tenga la onda en particular. Y estas dos magnitudes se me relacionaban a partir de esta expresión, que me decía que la multiplicación de la longitud de onda por la frecuencia de una onda electromagnética me da la velocidad de dicha onda electromagnética. Ok, en este caso se asume que es para el vacío, entonces tenemos velocidad de la luz en el vacío. Esta expresión que está por acá permite calcular la intensidad en términos de la presión por unidad de área. Perdón, creo que esto es potencia media por unidad de área. Igual hay otra forma de calcular la intensidad de una onda. Esta expresión, si lo ven, es prácticamente la misma que esta otra, nada más que utiliza la velocidad particular de la onda en un cierto medio y no la velocidad de la luz, pero si lo ven, son exactamente la misma. Y estas son las otras dos ecuaciones de Maxwell que nos hacen falta, que esta es la ley de Gauss de campo eléctrico, la que utilizamos en el primer examen, y esta otra que está por acá es la definición formal integral de la ley de Faraday-Lenz, que me decía entonces que el potencial eléctrico, ¿verdad? Esto es igual al potencial eléctrico, es igual a menos la tasa de cambio del flujo de campo magnético con respecto al tiempo. Entonces, si lo ven, esta ecuación y esta ecuación son la misma, nada más que esta considera n, que es, por ejemplo, para una espira. Como les dije, una espira de n vueltas. Aquí yo le voy a poner si tengo n vueltas igual a 20, entonces multiplico
por 20 la tasa de cambio de flujo de campo magnético. Ok, ¿para qué les ponen estas tres ecuaciones por acá para este examen? No sé, la verdad, porque esos temas ya se evaluaron. Por lo menos ley de Ampere, ley de Gauss, las dos. Lo único que no hemos evaluado es como lo de la corriente de desplazamiento, pero eso la verdad nunca lo he visto evaluado en este examen. Entonces, para mí que están ahí, sobre todo para verse bien bonitos, la verdad, para completar las cuatro ecuaciones de Maxwell en un mismo formulario. Pero, pues, ¿verdad? Nunca está de más tenerlo en cuenta, que sé yo, que les pidan por ahí algo un poco más extraño y que ustedes tengan que usar conocimientos de exámenes pasados. Puede pasar, no lo descarto, ¿ok? Eh, entonces, con esto estaremos terminando el análisis del formulario. Abro espacio por si alguien tiene alguna consulta con alguna de las ecuaciones. ¿Todo bien? Ok, entonces, si todo bien, vamos ahora sí a darle al examen. Ok, este es el formulario del examen viejo. Si bien tiene, perdón, tiene ciertos cambios por ahí, como estas ecuaciones, pero si ustedes les pusieron este formulario, si no me equivoco es este, pues yo me confiaría con que lo que les deberían evaluar debería estar dentro del marco de estas ecuaciones. Y pues, ¿verdad? Estas constantes físicas ya son conocidas, igualmente las tienen en su calculadora por ahí. Lo que sí, ¿verdad?, que deben tener presentes son las identidades trigonométricas que sea que les pongan, porque, qué sé yo, les pueden preguntar algo por ahí, ¿verdad? Ok, entonces vamos a resolver las preguntas de selección única. Con respecto a bueno, perdón, selección múltiple, estoy desacostumbrado a que sea selección múltiple. Ok, vamos a ir viendo estas preguntas, las vamos a ir analizando y con eso vamos a ir contestando. Sabiendo que, como es elección múltiple, me dicen que entre las cuatro preguntas que hay divididas, hay seis preguntas correctas. Ok, entonces vamos a tener que, perdón, seis opciones correctas. Entonces vamos a tener que buscar cuáles son esas seis opciones correctas. Ok, empezamos con la pregunta número uno. Dice que si el campo magnético, perdón, eh, una espira se coloca en una región donde existe un campo magnético, entonces podemos afirmar que si el campo magnético es variable, es perpendicular al vector de área que forma la espira y la superficie es variable, entonces se induce una FEM. Ok, aquí, ¿verdad? Me están diciendo que tengo una espira y que está dentro de un campo magnético. Ok, digamos que el campo magnético va en esta dirección o lo que sea. En este caso me dicen que si el campo magnético variable es perpendicular al vector de área, ¿eso qué significa? ¿Verdad? Significa que yo voy a tener mi campo magnético aquí y que si yo tengo mi espira por acá, donde el vector de área puede ir como viendo hacia mí, ¿verdad? Este es el vector de área, está como saliendo de la pantalla. Ahí son vectores perpendiculares. ¿Qué me están preguntando? ¿Se induce o no se induce FEM? Recordemos que la inducción de la FEM venía el, de la expresión de la ley de Faraday-Lenz, ¿verdad? Este que tenemos por acá, que me dice que tiene que haber un cambio en el flujo de campo magnético inducido. ¿Ok? Y devolvámonos un momento. ¿Qué era el flujo de campo magnético? El flujo de campo magnético se definía, ¿verdad? Esta definición la tenemos puramente allá arriba, como la primera ecuación que nos sale en el formulario. Se definía de esta forma, tal que para que haya flujo de campo magnético, tiene que existir un producto punto entre el campo magnético y el vector de área. ¿Ok? O sea, no pueden ser vectores perpendiculares. ¿Por qué? Porque si son vectores perpendiculares, el producto punto se me hace cero y mi campo magnético es cero y mi flujo, perdón, mi FEM inducida es cero. ¿Ok? Entonces, con esto que tenemos por acá, yo descartaría esta opción de una vez porque me están diciendo que los dos vectores quedarían perpendiculares. Ok, vamos con la siguiente. Si el campo magnético es constante, es paralelo al vector de área, voy a subrayarlo por acá, se me dice que es paralelo, perpendicular, voy a ponerlo por ahí para que igual lo tengamos en cuenta. Es paralelo al vector de área que forma la espira de la superficie variable, entonces se induce una FEM. En este caso, tengo un campo magnético constante, pero tengo un área variable. ¿Ok? Eso siempre me va a producir un flujo de campo magnético variable. ¿Ok? Y por lo tanto una FEM. En este caso, como tengo que los dos vectores son paralelos, puedo afirmar que en este caso se induciría una FEM. ¿Correcto? Si alguien discrepa conmigo, podemos conversarlo. ¿Ok?
Vamos con la siguiente. Dice que si el campo magnético es variable, es paralelo al vector de área que forma la espira la espira y la superficie es constante, entonces se induce una FEM. En este caso me están diciendo lo mismo, me están diciendo que los vectores son paralelos y el único cambio que me están diciendo ahora es que en lugar de que el campo magnético sea constante y el área variable, ahora mi campo magnético es variable y mi superficie es constante. Pero no importa porque eso sigue provocando un flujo de campo magnético variable, por lo tanto sigo teniendo FEM inducida. O sea, según yo, esta expresión de acá también es verdadera. Vamos con la D. La D dice que si el campo es constante, es perpendicular al vector de área. Perdón, si el campo magnético es constante, es perpendicular al vector área que forma la espiral de superficie es constante, entonces se induce una FEM. Acá, nuevamente, tenemos que los dos vectores me quedan perpendiculares. O sea, en este caso, no puede haber una FEM inducida por el mismo razonamiento que hicimos anteriormente. ¿Ok? Eh, si nadie tiene dudas, voy a asumir que todo está bien y voy a pasar a la siguiente pregunta. Si alguien tiene alguna consulta y hace falta que nos devolvemos, todo bien, no hay problema. Dice que para todos los inductores es posible afirmar que la densidad de energía almacenada depende únicamente del campo magnético. La energía almacenada es independiente de la corriente que pasa por el inductor. Conforme aumenta la corriente en el inductor, entonces la energía disminuye. Conforme disminuye la corriente en el inductor, entonces la energía disminuye. ¿Ok? Vamos a recordar cuál es esa ecuación que me permite relacionar la energía de un inductor con el inductor. Pues es esta que tenemos por acá. Vemos que la energía almacenada en un inductor depende de la inductancia que tenga el inductor y de la corriente que pasa a través del inductor. Ok, entonces vemos que la opción B la puedo descartar de una vez porque me dicen que la energía almacenada es independiente de la corriente, más bien sí depende de la corriente. La opción C y la opción D me dicen que me piden que diga cómo varía la energía con respecto a cómo varía la corriente, tal que entonces me dice que si aumenta la corriente, energía disminuye o si disminuye corriente, energía disminuye. ¿Ok? Si lo vemos en esta ecuación, las variables son proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aumento la energía, aumenta la corriente y si yo aumento la corriente, aumenta la energía. ¿Ok? Son magnitudes proporcionales. Por lo tanto, si yo disminuyo la corriente, debe disminuir la energía también almacenada. ¿Ok? Y finalmente me queda esa opción A, porque en verdad estamos en selección múltiple y no me puedo ir de pato a decir que ya terminé con esta y me voy con las siguientes. Eh, como estoy con selección múltiple, tengo que terminar de averiguar si la A es verdadera o no. Ok, la A me dice que la densidad de energía almacenada depende únicamente del campo magnético y esta está dada por esta ecuación de acá. Ok, ¿verdad? Fue la que vimos aquí arriba. Me voy a volver así rapidísimo. Esa es esta ecuación de acá. Ok, entonces, ¿ustedes qué dicen? Ustedes dicen que la densidad de energía depende únicamente del campo magnético. No sé si alguien quiere responder por ahí. Si no, aquí yo veo que, ¿verdad? Esto es una constante, entonces, ¿qué parece? Que sí debería depender solo del campo magnético. Pero tenemos que recordar que este mu sub cero, como lo hemos visto a lo largo del curso, cuando yo no estoy trabajando en el vacío, ese mu sub cero no va a ser mu sub cero, va a ser mu. ¿Ok? Y así es como lo hemos trabajado con todas las ecuaciones. Entonces, personalmente, yo diría que esta ecuación no solo depende, perdón, de que la densidad de flujo de campo, perdón, que la densidad de campo magnético no depende solo del campo magnético, sino también del material en el que estamos analizando la densidad del campo magnético. ¿Ok? Entonces, yo diría que esta es descartable. ¿Ok? Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice que, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca de las ondas electromagnéticas planas son verdaderas? Dice que se propagan en el vacío con una velocidad que depende de su frecuencia. Aquí, como me están diciendo que se propagan en el vacío yo sé que las ondas electromagnéticas se propagan a una velocidad particular, a c. ¿Ok? Entonces, esta de una vez la descarto. Dice que solo pueden propagarse a través de un medio material. Sabemos que no, sabemos que las ondas electromagnéticas se propagan por el campo electromagnético, el cual no es un medio material. Ok, entonces, esta es falsa.
La C dice que las magnitudes del campo eléctrico y magnético son proporcionales en un mismo lugar e instante dado. Y si lo recuerdan, tenemos una ecuación que nos dice exactamente eso. Nos dice que el campo magnético, perdón, que el campo eléctrico es igual al campo magnético por la velocidad de la luz. Ok, que esto es lo mismo que decir que el campo eléctrico es proporcional a el campo magnético. Es proporcional solo considerando una cierta, em, una cierta constante por acá. Ok, entonces en este caso, esta opción es verdadera. Ok, la D dice que el campo magnético y el campo eléctrico son siempre paralelos en la dirección de propagación de la onda. Más bien sabemos que esas tres tienen la característica de ser perpendiculares. O sea, el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético, que a su vez los dos son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. ¿Ok? Entonces, esta es falsa. Ok, de momento hay alguna consulta. ¿Alguien se me quedó pegado en alguna parte? ¿Alguien no me entendió algo? Estoy yendo muy rápido. Todo bien, si pueden ahí, pónganme un pulgarcito arriba por lo menos para saber Todo que... bien, todo bien. Listo, muchas gracias. Ok, entonces si todo bien, vamos con la número 4. Dice que en la práctica se utiliza el valor promedio del vector de Poynting para calcular la intensidad de una onda electromagnética, puesto que y aquí, esta yo diría que puede ser como la pregunta más tricky porque es sobre todo algo más de pensar por qué físicamente nosotros querríamos hacer algo, ¿ok? Aquí es como pregunta de ingeniería, de decir como, madre, ¿por qué uso este recurso en lugar de solo dejar la otra cosa? ¿Ok? Entonces, esta puede ser la que es como menos directa, la que es un poco más tricky, pero bueno, la vamos a analizar de todas formas, ¿ok? Entonces, vuelvo a leer la pregunta. Dice que en la práctica se utiliza el valor promedio del vector de Poynting para calcular la intensidad de una onda electromagnética. Me voy a devolver, ¿verdad? Eso es justamente lo que nos dice esta ecuación de acá. Nos dicen que nosotros tomamos la intensidad como el valor promedio del vector de Poynting. ¿Ok? Pero aquí nos preguntan por qué. Nos dicen que lo utilizo de esa forma puesto que los campos eléctrico y magnético son constantes. Aquí en una onda electromagnética sabemos que los campos eléctricos ni magnéticos son constantes, los dos dependen de la posición y el tiempo, así que yo esa de una vez la descarto. ¿Ok? El B dice que la energía total de la onda se concentra en los picos del campo eléctrico. ¿Esto quién lo dijo? ¿En qué momento dijeron esto? O sea, nada que ver, nada que ver, esto no tiene nada que ver. La energía de la onda se concentra, ¿verdad? Pues en toda la onda, o sea, no tiene por qué ser en los picos del campo eléctrico. Eh, el C dice que el vector de Poynting representa el flujo medio de energía por unidad de tiempo por unidad de área. Y pues esto es cierto. ¿Ok? Eso es justamente lo que representa el vector de Poynting. ¿Ok? Y la D me dice que el vector de Poynting oscila muy rápidamente y solo su promedio tiene significado físico estable a gran escala. ¿Ok? Esta pregunta, ¿ustedes qué pensarían? ¿Pensarían que está bien? ¿Pensarían que está mal? O sea, que es correcta, que es incorrecta. Bueno, nosotros sabemos que las ondas electromagnéticas se propagan rapidísimo, ¿verdad? Entonces, el vector de Poynting como tal, la expresión del vector de Poynting, esta que tenemos por acá, campo eléctrico, producto cruz, campo magnético, me va a quedar con una frecuencia angular altísima. O sea, me va a quedar como en el orden de los megahertz, de los gigahertz. ¿Ok? Entonces, si lo que me dice el vector de Poynting es la energía media que se disipa en un área en particular por unidad de tiempo, entonces no tiene como mucho sentido verlo como de forma, como en frecuencia, ¿no? O sea, yo quiero ver como un valor puntual, yo quiero ver como un valor puntual y decir como, ah, sí, esta es la cantidad de potencia que se disipa por unidad de área. Y por eso es que usamos el valor promedio del vector de Poynting. ¿Ok? Si les hace sentido. Eh, no voy a tomar como o sea, no se toma el valor promedio como de toda la onda como tal, sino que tomamos de la amplitud máxima el promedio, que sería como por acá. Aquí es donde tomamos ese valor promedio del vector de Poynting de la onda electromagnética, ¿ok? Entonces, para mí tiene sentido decir que estas dos que están por acá son verdaderas. Y con eso, entonces,
tendríamos 6 opciones verdaderas y completamos entonces la parte de selección múltiple. Si todos están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Acá tenemos dos, tenemos una y tenemos dos. Tenemos 6 opciones correctas en total. Ok, con eso estaremos terminando entonces la parte de selección múltiple. Antes de pasar a la parte de desarrollo, consulto si alguien tiene alguna pregunta con estas preguntas de marca con X. Ok, todo bien. Si no hay preguntas, entonces ahora sí, pasamos con la parte de desarrollo. Ok, este examen de desarrollo está compuesto por 3 problemas de desarrollo, algo que para ustedes puede sonar como a muchísimo, porque estamos acostumbrados a 2 problemas nada más, que es lo que se ha trabajado en el examen uno y en el examen 2. En este tercer examen, los temas son más cortos. Si lo han visto, por lo menos para mis estudiantes de éxito académico, y es lo que les vivo diciendo, es que este tercer examen, para mí, personalmente, es el que es más sencillo de todos, ¿ok? Yo siento que ya pasamos lo más complejo del curso. Si ya estamos acá, perdón, me morí. Si ya estamos acá, ya pasamos lo más complejo del curso, que es la parte de campo eléctrico, la parte de campo magnético. Lo que nos evalúan acá es más sencillo. Van a ver que los problemas de desarrollo salen relativamente rápido comparado a cómo salió un problema de desarrollo de alguno de los 2 exámenes pasados. Entonces, si les ponen 3 problemas, como en este examen, no se me asusten. Todo está bien. Ustedes lo van a poder hacer bien, o sea, con paz, ¿verdad? Donde se suele evaluar entonces los 3 temas principales de este examen, los cuales son la inducción, ondas electromagnéticas y óptica geométrica. Pues no, perdón, óptica geométrica no, naturaleza y propagación de la luz, ¿ok? Que es, ¿verdad?, el cómo se mueven los rayos de luz en ciertos materiales y demás. ¿Ok? Entonces vamos a tener un problema por cada uno de esos temas y vamos a ir haciéndolos, ¿ok? Tenemos primer problema por acá. Dice que mediante 2 sensores se puede medir el campo eléctrico y el magnético. Se configura para la medición del valor máximo de los campos, dando como resultado que en una región del espacio libre, del aire, el campo eléctrico en un instante determinado de tiempo está dado por el valor de ese que está ahí. Ok, voy a apuntarlo por acá. Tenemos que, perdón, estoy con el lapicito que no es. Listo, ahí está. Tenemos que el campo eléctrico es 80 en I más 32 en J menos 64 en K. ¿Ok? Y esto por 10 a la menos 3 newtons por coulomb, ¿verdad? Cuidado, me dejan ese por 10 a la menos 3 ahí botado, porque no lo vieron, porque está así como perdido, ¿verdad? Y ya con eso ya tienen todo el problema mal, ¿verdad? Y el campo magnético, voy a ponerlo por acá, me dicen que es de 0,2 I más 0,08 en J más 0,29 en K. ¿Ok? Esto en nanoteslas, ¿verdad? Igual, cuidado, me dejan botado por ahí esa unidad porque ya se murieron en el examen, ¿verdad? Eso es por 10 a la menos 9, ¿verdad? Es nano, teslas. ¿Ok? Entonces me piden lo siguiente, me piden, inciso A, determine por medio de un vector unitario en qué dirección se propaga la radiación electromagnética. Asuma una onda plana. ¿Ok? Si lo recuerdan, entonces voy a poner por acá, inciso A. Si lo recuerdan, lo que me indicaba o lo que me permitía saber en qué dirección se propagaba una cierta onda era la dirección que tuviera el vector de Poynting, ¿verdad? Entonces voy a hacer ese cálculo. Tengo el cálculo del vector de Poynting, es por acá, donde entonces vamos a hacer el producto cruz de esos 2 vectores, ¿verdad? Ustedes pueden hacerlo con un determinante de toda la vida. Yo me voy a saltar el paso, ¿verdad? Porque bueno, nada más voy a plantearlo, ¿ok? Voy a tener entonces que el vector de Poynting va a ser 1 entre μ sub 0 por, em, tengo el determinante por acá, esto va a ser I, J, K de E cruz B. Entonces E lo ponemos en la fila del medio. Vamos a tener 80, 32, menos 60, perdón, menos 64 por aquí. Y yo sé que todos estos están en por 10 a la menos 3, ¿verdad? No se nos olvide ahí, por 10 a la menos 3.
Yo sé que esta no es la anotación, pero voy a dejarlo así de momento, ¿ok? Yo sé que esa anotación no es correcta, pero nada más distribuyan ese por 10 a la menos 3 ahí, ¿verdad? Por el campo magnético vamos a tener menos 0, perdón, 0,2, 0,08, 0,29 por acá, y eso está en por 10 a la menos 9, ¿ok? Entonces, yo sé que esa anotación es un sacrilegio, pero este vector de Poynting, entonces, debería darnos algo como esto, ¿ok? Vamos a tener 4 pi por 10 a la menos 7, que ese es el mu sub 0, y el resultado del producto cruz debería dar 72 entre 5 en dirección y menos 36 en dirección, coma cero, perdón, en dirección J. Esto en por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, que recordamos que esas son las unidades de el vector de Poynting. Recuerdo, es potencia disipada por unidad de área. ¿Ok? Watts por metro cuadrado, que no se nos olvide aquí. Ok, pero esto no es lo que me piden en el inciso. Me piden que determine un vector unitario. Ok, entonces, yo tengo el vector de Poynting, pero me piden un vector unitario. Entonces, voy a calcular el vector unitario de este vector de Poynting, que es lo único que tengo que hacer. Dividirlo entre la magnitud del vector. Ok, entonces, voy a dejar el vector unitario como S minúscula, con el techito, ¿verdad? Este, bueno, esto sé que es magnitud, esto sé que es magnitud, o sea, no hace falta que lo considere para el cálculo del vector unitario, y entonces puedo utilizar solo esta parte de acá, ¿ok? Vamos a tener entonces que ese vector unitario va a ser igual a 72 entre 5 dirección Y menos 36 en dirección J, todo esto dividido entre la magnitud de ese vector, ¿verdad? 72 entre 5 al cuadrado más 36 al cuadrado, ¿ok? Y esto me va a dar el siguiente vector unitario, cual es 2 entre raíz de 29 en dirección Y menos 5 entre raíz de 29 en dirección J, ¿ok? Y este entonces es el resultado de este primer inciso, ¿verdad? ¿Ok? Estoy dando entonces la dirección en la que se propaga la onda con un vector unitario. Como es unitario, no tenemos unidades, ¿verdad? Porque recordemos que aquí las unidades que tenga, qué sé yo, en este caso serían watts por metro cuadrado, se me cancelan con watts por metro cuadrado por acá y me queda entonces un vector unitario sin unidades. ¿Ok? Vamos entonces con el siguiente inciso. El siguiente inciso lo que me pregunta es que calcule la intensidad de la onda. Ok, recordemos que la intensidad de la onda entonces la definíamos como el valor promedio del vector de Poynting. Ok, este, entonces la intensidad de la onda yo la puedo calcular como el valor promedio del vector de Poynting, que va a ser igual a la magnitud del vector de Poynting, que va a ser campo eléctrico máximo, producto cruz con el campo magnético máximo. Esto dividido entre 2 por mu sub 0. Así era como definíamos la intensidad. Y ya yo esto lo calculé, ya yo hice ese cálculo por aquí arriba. Esto me va a dar este resultado que está por acá, ¿verdad? Pero recordemos que esto es esto que está por aquí. Entonces es tomar exactamente esto que tenemos por acá y dividirlo entre 2, ¿verdad? Nada más sin considerar algún signo que haya por ahí, ¿verdad? Me va a llevar esto. Ok, tenemos esto por acá. Y aquí calcularía entonces la magnitud de este vector, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos haciendo. Todo esto dividido entre 2. Esto me va a dar la intensidad de la onda. Acá, ¿alguien se me perdió con esto? ¿Verdad? Lo único que hice fue sustituir, nada más que esto ya lo teníamos calculado arriba.
lo estoy pasando aquí abajo, que sería esto de acá, y tomamos en cuenta la magnitud de los vectores, o sea, la magnitud de la parte vectorial. Eso es todo lo que hicimos y pues lo dividimos entre dos. O sea, multiplicamos por un medio por acá. Esto me va a dar entonces una intensidad de aproximadamente 15,43 por 10 a la menos 6 watts por metro cuadrado. ¿Ok? Y este entonces es el resultado del inciso B de este problema. Ok, vamos con el inciso C. Para el inciso C, vamos a ver qué me dicen. Me dicen que los sensores de este problema están ubicados a una distancia de 6 metros del generador de estas ondas. Ok, entonces tenemos un generador de unas ondas aquí, particularmente, qué sé yo, como una antena, y nuestros sensores están, qué sé yo, por acá, donde esto está a 6 metros de distancia. Donde me dice que suponga que el generador es muy pequeño y que por lo tanto produce ondas por igual en todas las direcciones. O sea, asuma una propagación radial de las ondas que se aproxima a ondas planas para esta distancia. Me pide entonces que determine la potencia del generador. ¿Ok? Entonces, para realizar este cálculo, lo que tengo que hacer es, qué sé yo, ustedes si no se acuerdan, nos vamos al formulario, vemos qué fórmula podemos usar. Tengo intensidad, me piden calcular potencia. ¿Ok? Recordarán entonces que tenemos em, esta fórmula de acá, donde en este caso el área, como me están diciendo que las ondas se están propagando como radialmente, como esféricamente, entonces yo puedo asumir el área de una esfera, ¿verdad? Porque eso es lo que me está diciendo el problema, me está diciendo que las ondas se propagan esféricamente. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer el área de una esfera, 4pi por r cuadrado. ¿Y qué es lo único que tendría que hacer para calcular la potencia ahí? Ya tengo un valor de intensidad de las ondas, que es este que calculé por acá, y el problema me está dando, por lo menos este inciso me está diciendo que los sensores están a 6 metros desde el punto donde se generan las ondas. Entonces tengo un radio de 6 metros, ¿ok? Tengo que a 6 metros voy a obtener una cierta potencia P, que es la que voy a calcular a continuación, que es lo único que tengo que hacer. Perdón, despejar P, donde P va a ser igual a la, la irradiación, perdón, la intensidad por el valor del área de la esfera, que en este caso es 4pi por 6 metros al cuadrado. Y aquí voy a sustituir este valor de acá, ¿verdad? De intensidad. No voy a sustituirlo atrás, voy a nada más a decir que entonces mi potencia es de 6,98 miliwatts. ¿Ok? Esto sería el resultado de este tercer inciso. Si lo ven, el tercer inciso era el que decía como más, el que tenía más parla, por así decirlo, y el que quizás se puede ver más amenazante, pero es nada más saber qué me están preguntando, ¿ok? Me están diciendo que determine la potencia del generador, sabiendo que tengo una intensidad de tanto y que los sensores están a tanta distancia, ¿verdad? Este salía en un par de líneas. Aquí si quieren nada más bueno, lo voy a completar, voy a poner que esto es 15,43 por 10 a la menos 6 watts por metro por 4pi por 6 metros al cuadrado. Ok, eso me da ese valor de potencia. Entonces con esto estaremos terminando el primer problema de este examen. Eh, Les consulto, ¿me pudieron seguir con el problema? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien se me quedó pegado en alguna parte? ¿Todo bien? Ok, ahí veo que Jedrick me puso un pulgar arriba. No sé si los demás igual estamos bien. Recuerden que acá tenemos tiempo, no andamos presionados. Si alguien requiere que me devuelva bastante, puedo hacerlo, no hay problema. Profe, una pregunta. Sí, adelante, Jan. ¿Verdad que en el primero es que me perdí un momento? Lo único que hice fue calcular el vector de point y ya, ¿verdad? No, sí, solo hacer el producto cruz. Sí, exactamente. En realidad, usted pudo haberlo calculado nada más tomando en cuenta este producto cruz y haber dicho que usted sabe que el vector de Poynting, perdón, que el producto cruz del campo eléctrico con el campo magnético da la dirección de propagación de la onda, porque eso lo sabemos igual de la teoría. Usted puede haber hecho solo este cálculo
Y al final, como lo que me piden es el vector unitario, le debería dar el mismo resultado. ¿Por qué lo hice así? Simplemente porque yo ya sé que en el segundo inciso me pedían algo con la intensidad. Entonces, ¿qué hice en el segundo inciso? Nada más me llevé este resultado para abajo y así mato dos pájaros de un tiro. Pero en este caso, usted pudo haberlo hecho con este cálculo nada más y decir que el vector, perdón, que la onda se propaga en la dirección de el vector unitario del producto cruz campo eléctrico cruz campo magnético. Em, sí, no sé si con eso resuelvo tu duda. Sí, y otra consulta es, ¿verdad que cuando preguntan intensidad de onda y la magnitud promedio de Pointy es lo mismo o no? Sí, es equivalente. Me voy a volver un momento por acá. ¿Ves que son equivalentes? Dicen que intensidad de la onda es exactamente igual a la magnitud del promedio del vector de Poynting. O sea, se lo pueden preguntar de una forma, se lo pueden preguntar de otra forma. Yo creo que casi siempre se lo van a preguntar como intensidad de la onda, pero usted sabe entonces que esa intensidad de la onda es el valor promedio del vector de Poynting. ¿Todo bien? Ok, muchas gracias. Buenísimo, mucho gusto. No sé si alguien más tiene alguna consulta con este programa. No, profe, está claro. Listo, muchas gracias, Luis. Ok, si no hay más preguntas con este problema, entonces pasamos al siguiente. En este problema, como ya se darán cuenta, probablemente nos vayan a preguntar algo de inductancia. Perdón, de inductancia, no, de inducción. Dice que una bobina de 10 vueltas tiene una figura en forma de paralelogramo. Ok, a mí siempre me gusta ir apuntando como todos los datos que me dan. Tengo que la bobina tiene 10, estoy disléxico, perdón, 10 vueltas. Y que el paralelogramo está dado por, perdón, un lado del paralelogramo está dado por el vector A, que es este que tenemos por acá. Igual lo voy a apuntar por acá, dice que tenemos un vector A, 0,32 en dirección I, 0,54 en dirección J, menos 0,41 en dirección K. Ahí me disculpan la letra, yo sé que tengo una letra fea. Ok, y que el otro lado del paralelogramo está dado por el vector B, que es igual a 1,2 metros en dirección K. Ok, como lo muestra la figura. Ok, entonces me dicen que tengo un paralelogramo que está formado, bueno, yo sé que el paralelogramo tiene cuatro lados, donde me dicen que uno de los lados está dado por este vector y que el otro de los lados está dado por este vector de acá. Me dicen que este paralelogramo se encuentra dentro de un campo magnético variable que está dado por la función que tenemos por ahí. Voy a apuntarla por acá nuevamente. Tenemos que el vector de campo magnético es 0,23 por el coseno de 15 segundos a la menos uno por tiempo, 0,48 por el seno de 15 segundos a la menos uno por el tiempo, menos 0,58 en dirección K. ¿Ok? Y esto en teslas. ¿Ok? Ese es mi campo magnético, que le estamos viendo es variable. Dice que si la bobina tiene una resistencia total de R igual a 20 ohmios, R es 20 ohmios, ¿ok? Esa es la resistencia de la bobina. Me piden que encuentre lo siguiente. Vamos con el inciso A. ¿Ok? Me voy a apuntar por acá. El inciso A me dice que calcule una expresión del flujo de campo magnético en una espira de la bobina. Ok, recordemos cómo se definía el flujo de campo magnético. Flujo de campo magnético era igual a, ¿verdad? La integral del campo magnético, producto punto perdón, por el diferencial de área. Ok, o sea, la integral de superficie del vector de campo magnético. Ok, o si yo conocía exactamente cuál es el vector de área, puedo nada más utilizar esta expresión de acá, donde el campo magnético, producto punto por el vector de área, es igual al flujo de campo magnético. Eso es lo que me están pidiendo para el primer inciso. Yo ya conozco este vector. ¿Por qué? Porque me lo están dando en el problema. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular este vector de área, donde yo sé que, eh, perdón, que este vector me da la posición de uno de los lados y este vector me da la posición de otro de los lados. Ustedes
pueden usar la forma que más que primero se les venga a la mente, la que prefieran en realidad, para calcular esta área, sabiendo estos dos vectores. ¿Ok? Los más vivos, los que se acuerden de álgebra lineal, de cálculo y álgebra lineal, perdón, yo no sé si ustedes en Física 2 ya llevaron cálculo y álgebra lineal. Yo creo que lo están llevando. Ok, entonces a lo mejor lo tienen bastante fresco. Es el concepto de que para un paralelogramo como este, la definición del área es igual al producto cruz de estos dos vectores. Esto es algo que se ve como acabo de mencionar, en cálculo y álgebra lineal. Si no lo saben, acá se los estoy mencionando. ¿Es la única forma de calcular el área? No, para nada, ¿verdad? Ustedes pueden calcular la magnitud de este vector. O sea, por ejemplo, a mí se me está ocurriendo otra forma. Calculen la magnitud de este vector. Porque, ¿verdad? Lo que está haciendo ese vector es darles una posición, que es un vector de posición. Ustedes pueden calcular la magnitud de este vector y qué sé yo, que les da que la magnitud es de 3 metros. Entonces ustedes saben que este lado del paralelogramo es de 3 metros. Y lo mismo con este otro lado, ¿verdad? Pueden hacer lo mismo. Entonces ya tienen valor de un lado, valor de otro lado. ¿Cómo es el área de un paralelogramo? Es simplemente la multiplicación de un lado por el otro. ¿Ok? Entonces, hay miles de formas de calcular esto. La más, simple es sabiendo esto que les mencioné de cálculo de álgebra lineal, que dice que el área va a ser igual al producto cruz de los dos vectores A cruz B. ¿Ok? Entonces, esa es mi área. ¿Ok? En este caso, no me están diciendo cuál, o sea, en qué dirección va el vector de área, ¿ok? Entonces yo pude haberlo planteado como B cruz A también, que de hecho, o sea, esto me va a cambiar la dirección del vector de área y por lo tanto la dirección del flujo de campo magnético, pero justamente revisando la solución de este examen, esto es un problema con lo que igual quien sea que resuelve el examen también se dio cuenta y dice que es equivalente, que está igual de bien que lo hagan de cualquiera de las dos formas, ¿ok? Que es dependiente de cómo hayan tomado la referencia inicial del problema, ¿ok? Entonces yo lo voy a dejar de momento así como A cruz B, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el producto punto, perdón, el producto cruz de esos dos vectores. Como ya yo los redacté por aquí, voy simplemente a copiarlos y a pegarlos. Tenemos A cruz B, este otro mae acá, listo. Y ustedes ya saben cómo hacer productos cruces, ¿verdad? Todo bien. O sea, igual ahí ahorita hicimos uno. Pueden hacerlo de la forma que prefieran. Este vector de producto, perdón, este vector de área, entonces me queda como 0,60 perdón, voy a hacerlo más abajo para que no se pegue por aquí. Vector de área me queda como 0,648 metros cuadrados en dirección Y menos 0,384 metros cuadrados en dirección J. ¿Ok? Este es mi vector de área. ¿Ok? Y em, ¿qué es lo único que tengo que hacer para calcular una expresión para el flujo de campo magnético? Tomar el producto punto entre el vector de campo magnético por el vector de área. ¿Ok? Eso es lo único que tengo que hacer. Nuevamente, ya yo sé cómo hacer productos punto entre vectores, ¿verdad? Acá me voy a saltar un poco el procedimiento. Yo sé que esto va a ser bx por ax más by por ay más bz por az. ¿Ok? Y esto entonces me va a dar como resultado el flujo de campo magnético siguiente. ¿Ok? Esto me da 0,149 por coseno de 15t menos 0,184 por el seno de 15t. ¿Ok? Y esto, como es flujo de campo magnético, está dado por unidades de Webers. ¿Ok? Recordemos que el flujo de campo magnético se mide en Webers.
Entonces, este es el resultado del flujo de campo magnético. Y entonces es la expresión que me permite calcular el flujo de campo magnético. Ok, entonces, ¿verdad? Ya con esto tendríamos el resultado del primer inciso. Recordar que flujo de campo magnético es un escalar, no es un vector, entonces esto no me queda vectorial, me queda como un escalar. Ok, entonces este es el resultado de nuestro primer inciso. Vamos con el segundo inciso. El inciso B dice que una expresión de la FEM inducida en la bobina en función del tiempo. Ok, entonces, ¿cómo calculo la FEM inducida en la bobina? Con ley de Faraday, yo recuerdo que la FEM inducida en la bobina es igual a menos la tasa de cambio del flujo de campo magnético con respecto al tiempo. Aquí me están diciendo que es una bobina, ¿ok? Y me están dando una cierta cantidad de vueltas n, ¿ok? Entonces, esta es la expresión que tengo que utilizar para calcular la expresión que me permite calcular la FEM inducida en cualquier momento, ¿ok? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tengo una expresión para el flujo de campo magnético, este que está por acá. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que derivarla con respecto al tiempo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer eso. Tenemos que eh, la tasa de cambio del flujo de campo magnético con respecto al tiempo va a ser igual a, esto sería, ¿cuál es la derivada de coseno? La derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? Entonces vamos a tener menos 0,149 por seno de 15t. Y por regla de la cadena, tengo que derivar por lo que está dentro del coseno. O sea, la derivada de 15t es 15. ¿Ok? Y vamos con esta otra, sería menos la derivada del seno. La derivada del seno es coseno. ¿Ok? 0,184 por el coseno de 15t por 15. Otra vez, lo mismo. Entonces, esta es la tasa de cambio del flujo de campo magnético con respecto al tiempo, pero eso no es la FEM inducida. Para que sea la FEM inducida, tengo que tomar el negativo y multiplicarlo por la cantidad de vueltas que tengo. ¿Ok? Entonces, la FEM inducida va a ser menos 10 porque me dijeron que era de 10 vueltas, ¿verdad? Si no me equivoco, la espira, sí, una espira de 10 vueltas, por todo esto que está por acá. ¿Ok? Hacer esa multiplicación va a darme el resultado de la FEM inducida en el tiempo. ¿Ok? Que eso es igual a eh, menos 22, suave. Sí, menos 22,35 voltios por el seno de 15t más 27,60 voltios por el coseno de 15t. ¿Ok? Ahí es esto está presentado de forma simplificada. Y, no, sí, sí, aquí esto es más, esto me queda. Uno, solo, solo. No, sí, todo bien, queda así como más. Ok, entonces, este es el resultado de la FEM inducida. Ok, eh, y pues bueno, esto está en voltios, o es lo mismo que quite los voltios de acá. Voy a ponerlo de esta forma, a lo mejor queda más bonito. Todo esto en voltios. Entonces, tengo una función de el potencial inducido en términos de el tiempo. Ok, entonces, esta es la respuesta del inciso B. Ok, vamos con el inciso C. El inciso C lo que me dice es que calcule la corriente inducida en la bobina a los 2 segundos. ¿Ok? Me están pidiendo corriente. Yo tengo una expresión para el voltaje. Y aquí tengo que me están diciendo que la bobina tiene una resistencia de 20 ohmios. ¿Ok? Entonces, ¿qué se les ocurre? Puedo utilizar ley de Ohm, ¿verdad? Puedo usar ley de Ohm y con eso calculo la corriente. Y bueno, tengo resistencias de 20 ohmios. Ohmios.
y que el tiempo es de 2 segundos. Me pide entonces que evalúe la expresión a 2 segundos para obtener un valor puntual y no un valor de corriente dependiente del tiempo. Ok, entonces, valor de la corriente va a ser toda esta expresión que tenemos por acá de voltaje, ok, dividido entre la resistencia, ¿verdad? Por ley de Ohm, tengo que I es igual a V por entre R, o sea, entre 20 acá. Y aquí voy a evaluar las expresiones a 2 segundos, que 15 por 12 me va a dar 30, ¿ok? Eso me da 30 ahí. Y entonces tengo que la corriente en este caso va a ser igual a menos 0,889 amperios. ¿Ok? Bueno, perdón, 0,889 amperios. No, perdón, sí, 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 sí tiene el menos. Aquí me disculpan que nada más estoy recordando mis apuntes, ¿ok? Este es el valor de la corriente inducida, ¿ok? Y por lo tanto, el valor del inciso C, la respuesta del inciso C. Entonces, si ven con esto, con estos calculitos, estaremos terminando con el segundo problema de este examen. Si lo ven, no son cálculos para nada así como muy, muy heavy. Ya los cálculos más complejos los hicimos en el primer y el segundo examen. Ven que son cálculos como más directos, como más de saber qué hacer y obtener respuestas puntuales. Ok, entonces antes de pasar al último problema de este examen, les consulto, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien se me perdió en alguna parte? Y yo tengo una duda, ¿por qué es que tiene el menos? Eh, Por la este, men- dirección. este menos de acá. Sí. Creo que el cálculo da menos, o sea, si pongo eso en la calculadora, me da con menos y si no, estoy equivocado y ya lo corrijo. Permítame un toque. Entonces, eso es 35 por... Sí, me Sí, da sí, negativo. sí, sí, ya vi. Fue que metí una cosa mal. Ya, gracias. Ah, ok, bueno, con mucho gusto. Creo que lo que el compañero hizo mal fue poner esto en grados. Aquí hay que recordar que, ¿verdad? Como no estoy trabajando en grados, tengo que poner este cálculo en radianes, ¿verdad? En la calculadora, en radianes. ¿Por qué? Porque aquí tengo tiempo, aquí tengo un valor puntual que me dijeron que esto eran 15 segundos a la menos uno. Los segundos del tiempo van a estar en segundos, o sea, esto me queda sin unidades. Y cuando algo dentro de un ángulo me queda sin unidades, yo tengo que utilizar la calculadora en radianes. ¿Ok? Si a mí me dicen puntualmente que usted tiene un seno de no sé qué y que lo que tiene adentro es ángulo 30 grados, 60 grados, ahí sí, ¿verdad? Lo usamos con grados. Si no, como en este caso, que me queda sin unidades dentro, tengo que hacer el cálculo en radianes. Em, sí, entonces no sé si hay alguna otra consulta por ahí. ¿Todo bien? Ok, bueno, anótense eso, ¿verdad? Del tema de los radianes y los grados. Profe, Y una pregunta. sí, adelante, Jan. ¿Verdad que para calcular el área se puede hacer como A por B y B por A? Es lo mismo, lo único que cambiaría sería un signo, Sí, exactamente. pero uno puede elegir cualquiera, ¿verdad? No hay como uno bueno y uno malo. Sí, según yo, no debería haber problema. Creo que eso al final sí le va a cambiar este signo. O sea, si usted en lugar de tomar, perdón, para el cálculo del área, me vuelvo, para el cálculo del área, si en lugar de tomar A cruz B toma B cruz A, eso le debería cambiar uno de estos resultados
y este resultado final le va a dar positivo. Pero según igual lo mencionan en el, en la solución del problema, también es equivalente. O sea, las dos cosas están buenas. Ok, gracias. Listo, con gusto. Sí, no sé si hay alguna otra consulta. Si no, pasamos al último problema. Ok, todo bien. Si no tenemos consultas, entonces pasemos a este problema. Ok, este problema sería el último de desarrollo. Tenemos que es de naturaleza y propagación de la luz. Esto yo esperaría que no sea un tema tan complejo en términos de que no hay que plantear nada muy extraño. O sea, que ya todo está ahí, es nada más de tener cuidados y de ir trabajando con la geometría del problema y de lo que me dan. Ok, entonces vamos a irlo viendo porque sé que a algunas personas estos son los problemas que más se le dificultan. Entonces vamos a irlo viendo tranquilamente. Ok, me dicen que considera una pecera cúbica de 30 centímetros de lado. Ok, es cúbica, o sea, yo sé que todos los lados miden 30 centímetros. Completamente llena de agua, donde me dan el índice de refracción del agua, muy importante. Voy a ponerlo por aquí. Tengo que el n es de 1,33 y me dicen que se hace incidir un rayo láser sobre la interfaz aire-agua a 10 centímetros de uno de los extremos, como se muestra en la figura. ¿Ok? Entonces me están diciendo que tengo un láser que viene por acá y pega con un cierto ángulo zeta, no me han dicho todavía qué ángulo zeta es, y como es agua, pasa de aire a agua, se refracta, ¿verdad? Tenemos que se refracta a un cierto ángulo beta, donde me dicen que este MAE se ubica a 10 centímetros de esta pared. Ok, me dicen que con qué ángulo cita debe incidir dicho rayo de modo tal que el rayo refractado llegue justamente al vértice opuesto, punto A. O sea, ¿cuál tiene que ser este ángulo cita para que el rayo refractado pegue puramente en el vértice A? ¿Ok? Si lo ven, este es un problema más que todo de geometría. ¿Cómo le hacemos entonces para hacer este cálculo? Bueno, yo lo haría al revés, ¿verdad? Donde yo aquí veo que tengo un triángulo que me lo están marcando muy claramente, me dicen que el triángulo tiene 20 centímetros de lado acá y 30 centímetros de alto. Y este ángulo beta yo lo puedo calcular utilizando trigonometría. Conociendo este ángulo beta que tiene que tener el rayo de luz para que pegue puramente en el vértice, yo puedo devolverme con la ley de Snell y calcular entonces cuál es ese ángulo zeta, el que tiene que haber para que se produzca la refracción de dicha forma. ¿Ok? Entonces vamos a darle al inciso A. ¿Ok? Como ya justo les mencioné, entonces tenemos que, bueno, voy a redibujarlo por acá. Bueno, a lo mejor me lo llevo un toque. Listo, esto por acá. Tenemos entonces que el valor de la tangente de beta va a ser igual a cateto opuesto a beta, o sea, 20 centímetros, sobre cateto adyacente, 30 centímetros. ¿Ok? O sea, yo puedo calcular ese beta como el arco tangente de 20 sobre 30. ¿Ok? Esto me va a dar un ángulo de 33,69 grados. ¿Ok? Entonces, si el ángulo de refracción es 33,69 grados, entonces el rayo de luz pega en el vértice. O sea, ahora con ley de Snell me puedo devolver para encontrar el ángulo zeta. Entonces tenemos que el índice de refracción del aire, que es 1, ese ya lo sabemos, ¿verdad? Es estándar, por el seno de zeta va a ser igual a el índice de refracción del agua por el seno de beta. Que esta es la ley de Snell. Voy a sustituir los valores que conozco. Em, Sé que el coeficiente perdón, que el índice de refracción del aire es 1, entonces este lado de la ecuación me queda como el seno de zeta. Y tengo que el índice de refracción del agua es de 1,33 por el seno de beta, que en este caso ya calculé beta, es 33,69 grados. Ok, entonces cálculo
perdón, calculo cita con el arcoseno de esta ecuación de acá. Tal que yo puedo obtener que el, el arcoseno, perdón, que el ángulo cita es igual a 47,54 grados. ¿Ok? Entonces, este es el resultado del primer inciso. ¿Verdad? Ahí tener cuidado con estar cambiando unidades angulares porque para unas cosas las ocupan ángulos, para otras cosas las ocupan radianes. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Que no se les vaya a olvidar eso. Entonces, con esto, tengo el resultado del primer inciso. ¿Ok? Ese es el ángulo con el que tiene que incidir el haz de luz para que se produzca el fenómeno que me piden. ¿Ok? Vamos con el inciso B. El inciso B dice que si el rayo incidiera ahora con un ángulo cita prima de 60 grados en lugar del calculado en la parte A, ¿sobre cuál superficie incidiría el rayo refractado? ¿Ok? Entonces, ahora ya no me están pidiendo que calcule beta, ahora me están dando un cita y me piden que averigüe sobre cuál de estos dos lados va a pegar el rayo con un ángulo cita de 60 grados. ¿Ok? Em, Nuevamente me voy a llevar esta hora por acá. Ok, entonces ahora me dicen que cita es de 60 grados. Ok, y entonces voy a usar la ley de Snell, nada más, pero ahora como para el frente, por así decirlo, del medio del aire al medio del agua. Ok, entonces índice de refracción del aire 1 por seno de el ángulo cita, que va a ser de 60 grados. Bueno, voy a n aire por el seno de cita prima por n agua por el seno de x, donde x es el ángulo que no conozco. Ok, entonces tengo el seno de cita por 1,33 por el seno de el ángulo que desconozco. ¿Ok? ¿Qué es lo único que tengo que hacer acá? Despejar. ¿Ok? No voy a hacer el despeje. Ustedes saben cómo hacer ese despeje. Si alguien no sabe, me puede preguntar. Todo bien, tranquilidad. Esto me da un ángulo X de 40,63 grados. ¿Ok? Entonces, con este ángulo, yo ahora tengo que decidir, bueno, no decidir porque no es una decisión, sino interpretar sobre cuál de los dos lados del cuadrado va a pegar el haz de luz. ¿Ok? Donde este X es como que si fuera el beta que teníamos antes, nada más que no es el beta, porque el beta dependía de estos valores. Y este X depende de la condición inicial que me están dando, que ahora dice que es de cita igual a 60 grados. ¿Ok? Entonces ahora ese ángulo X es este de acá adentro. ¿Ok? ¿Qué ven ustedes? Si el ángulo X es mayor al ángulo que yo calculé beta de antes, este beta que tenía que ser de 33 grados, si X es mayor, significa que el rayo de luz se va a mover en esta dirección. O sea, que el rayo de luz me va a pegar como por acá. Si el ángulo X es menor, significa que el ángulo, perdón, que el rayo de luz va a pegar como por acá, ¿verdad? Si les hace sentido. En este caso, vemos que mi ángulo X es mayor. Tengo un ángulo X de 40 grados cuando mi ángulo beta, para que pegara puramente en el vértice, era de 33,69 grados. ¿Ok? Entonces, este rayo de luz debería estar pegando como por aquí. ¿Ok? Más o menos. Como por aquí, donde este es el ángulo X. ¿Ok? Entonces, la respuesta a este problema es, tenemos esos grados. Y la respuesta sería que pega en el lado de la derecha. ¿Ok? Porque eso fue lo que me preguntaron. ¿Ok? Ese es el inciso B. ¿Sobre cuál superficie incide? Sobre la derecha. Vamos con el inciso C. El inciso C dice que, basado en la respuesta de la parte B, o sea, lo que obtuvimos por acá, es posible que se dé el fenómeno de reflexión total interna en la superficie sobre la que incide el haz. Ok, entonces, ahora me dicen que considerando esta situación, ¿verdad? En la que tenemos el rayo rojo acá,
considere, bueno, no considere, sino calcule a ver si se está produciendo reflexión total interna. ¿Se puede producir así de buenas a primeras? Sí. ¿Por qué? Porque estoy pasando de un medio con índice de refracción de n igual a 1,33 a un medio de n igual 1, que sería el aire. ¿Ok? De un índice de refracción mayor a uno menor es cuando puedo producir reflexión interna total, perdón. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que calcular por acá? Tengo que hacer el cálculo de el ángulo crítico. El ángulo crítico entre estas dos interfaces, ¿verdad? Recordemos cómo se hacía ese cálculo. Digamos que el ángulo crítico entre dos interfaces era igual a el arcoseno de la interfaz hacia la que quiere salir el material, en este caso es el índice de refracción del aire, dividido entre el índice de refracción del material desde el que está saliendo la haz de luz. ¿Ok? Recordemos que esta expresión, esta fórmula, se deduce igual de la ley de, ya se me olvidó, de la ley de refracción, la ley de Snell, perdón. Eh, Esta fórmula se deriva de ahí. Ok, entonces, para calcular ese ángulo crítico, nada más tengo que hacer este cálculo del arco seno de estos dos índices de refracción. Vamos a tener que el del aire es 1, el del agua es 1,33 y esto es igual a 48,75 grados. ¿Ok? Bueno, perdón, eso no es la respuesta, pero es un resultado importante. ¿Ok? Tenemos que ese es el ángulo crítico entre estas dos interfaces. ¿Qué quiere decir eso? Que si el ángulo de incidencia entre las dos interfaces es mayor a este ángulo, se está produciendo reflexión interna total. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se está produciendo o no se está produciendo reflexión interna total? Si tenemos estos ángulos de aquí. Uno pensaría en decir así de buenas a primeras que no se está produciendo reflexión interna total porque este ángulo es menor. Pero, ¿qué pasa? Este ángulo X es el ángulo de acá, ¿verdad? Y recordemos que este ángulo debería ser el ángulo de incidencia entre las interfaces agua-aire, ¿verdad? O sea, yo tengo que buscar más bien cuál es el ángulo de incidencia para esta interfaz, la interfaz agua-aire, ¿ok? Le vamos a poner alfa de momento por acá. ¿Dónde? Entonces voy a extender este triángulo por acá. Yo sé que esto es un ángulo recto, ¿verdad? Por geometría, porque yo sé que estoy trabajando con un cuadrado y que estoy solo utilizando ángulos rectos. Aquí tengo el ángulo, perdón, la normal de la primera interfaz, la normal de la segunda interfaz. Esto me genera un ángulo recto. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene que haber entre el ángulo X y el ángulo alfa? Ok, y recordemos que todos los ángulos dentro de un triángulo tienen que sumar 180 grados. Ok, entonces tenemos que el ángulo X más el ángulo alfa tiene que ser igual a 90 grados. Ok, ya yo sé cuál es el ángulo X, este que está por acá, más alfa tiene que ser igual a 90 grados. Entonces, X menos, perdón, alfa es igual a 90 grados menos X. Ok, si yo hago ese cálculo ahí, ¿verdad? Con el valor de X que tenemos por acá, esto me da que alfa es igual a 49,37 grados, ¿verdad? Y con esto, entonces, ahora alfa es el ángulo de incidencia de cuando voy de la interfaz del agua a la interfaz del aire, o sea, es este ángulo de acá. O sea, es el ángulo contra el que yo tengo que contrastar el ángulo crítico, ¿verdad? Entonces, ahora sí, si este es mi ángulo crítico y este es mi ángulo de incidencia, recordemos que todos los ángulos que sean iguales o mayores al ángulo crítico están en condición de reflexión interna total. ¿Ok? Entonces, este valor es mayor al de el ángulo crítico, o sea, sí tengo condición de reflexión interna total. ¿Ok? Entonces mi respuesta, por acá, respuesta, y hay reflexión interna total. ¿Ok?
Ok, de momento ya llevamos dos incisos. No, mentira, este es el... Sí, este es el segundo inciso. No, mentira, este es el tercer inciso. El tercer inciso lo empezamos acá. Perdón. Eh, con estos tres incisos, ¿alguna consulta? ¿Alguien que se me haya quedado perdido en alguna parte? De momento vamos bien. Profe, ¿cómo es que averiguó el ángulo crítico? El ángulo crítico lo averiguo con esta fórmula de acá. ¿Sabes de dónde sale esa fórmula? La verdad no. No. Ok, entonces podemos hacer la deducción de esa fórmula. Vamos a hacerla por acá. Voy a volverme por acá. Ok. Esta fórmula sale de la ley de Snell. Tenemos un índice, bueno, voy a poner el caso con el que estamos trabajando ahorita, que sería del agua, el índice de reflexión del agua, perdón, del agua, y tenemos el seno de, en este caso, voy a decir que es, voy a tratarlo con estos mismos valores que estamos calculando acá. Eh, bueno, voy a ponerle cita uno, ¿ok? Por el índice de reflexión del aire, por el seno de cita 2 digamos. Ok, esta es la ley de Snell, la ley de Snell normal. ¿Qué es lo único que tenemos que tomar en cuenta? Hay que recordar que el fenómeno de reflexión interna total, que eso era, por ejemplo, cuando yo pasaba de un medio con mayor índice de refracción a uno con menor índice de refracción. O sea, se da solo en esa condición. Cuando es al revés, cuando estoy pasando de menor índice de refracción a mayor índice de refracción, no se puede dar. ¿Ok? Pero en este caso, de mayor índice a menor índice, sí se puede dar condición de reflexión interna total. ¿Qué era esa condición? Esa condición es cuando, por ejemplo, este ángulo, bueno, tenemos este ángulo de incidencia entre estas dos interfaces. ¿Ok? Vamos a estudiar esta interfaz. Aquí tengo aire, aquí tengo agua. El ángulo de incidencia es alfa. ¿Ok? Y vamos a decir que el ángulo de refracción es beta. ¿Ok? Beta. La reflexión interna total sucede cuando yo tengo que el ángulo refractado, o sea, el ángulo de refracción es de 90 grados, ¿verdad? Por eso lo puse como un ángulo recto acá. Cuando el ángulo de refracción es de 90 grados, lo que pasa con el haz de luz es que no sale a la otra interfaz, ¿verdad? No puede salir porque el ángulo de refracción es de 90 grados. Entonces, ¿qué pasa? El haz de luz se termina como montando encima de las dos interfaces. Si lo ves acá. Esto significa que el ángulo con el que salió este haz de luz por acá, bueno, aquí fue mala idea ponerle beta porque ya tenemos un beta por allá, qué sé yo, este va a ser gamma. eh, el ángulo de refracción es de 90 grados, ¿ok? Y aquí no voy a usar entonces cita uno y cita 2, voy a usar alfa y gamma, ¿ok? Que fueron que son los valores que tenemos por ahí. Tenemos alfa y gamma. Ok, entonces tenemos un ángulo de incidencia alfa, un ángulo de refracción gamma, que es de 90 grados. Entonces yo sé que gamma es 90 grados. Ok, entonces esto de aquí abajo es equivalente a que yo ponga el índice de refracción del aire por el seno de 90 grados. ¿Y cuánto vale el seno de 90 grados? Perdón, ahí puse el símbolo de grados afuera, va adentro. ¿Cuánto es el seno de 90 grados? El seno de 90 grados es igual a 1, ¿verdad? Entonces, esto es equivalente a que yo escriba esto por acá, donde ahora alfa es el ángulo crítico. O sea, yo estoy buscando cuál es el ángulo crítico, alfa en este caso, para el que se produce el fenómeno de reflexión interna total. ¿Ok? ¿Cuál es no, vuelvo nuevamente. ¿Cuál es el alfa, ese valor de ángulo crítico para el que se produce reflexión interna total? O sea, que el haz de luz queda como montado encima de las dos interfaces, que significa que mi ángulo de refracción es gamma, o sea, 90 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué ando buscando con esta ecuación? Ando buscando despejar alfa. ¿Ok? Entonces,
con esta ecuación, así como la tenemos, voy a despejar alfa. Alfa me va a quedar como el arcoseno de el índice de refracción del aire sobre el índice de refracción del agua. ¿Ok? Y eso es entonces lo que tenemos por acá. Si lo ves, es exactamente lo mismo, nada más que aquí yo puse ángulo crítico, ¿verdad? Donde aquí lo estamos tratando como alfa. Pero sí queda un poco más claro entonces de dónde sale esta expresión para calcular el ángulo crítico entre dos interfaces. Sí, no, si no lo puedo volver a explicar. Em, Victoria, creo que eras vos. Sí, profe, claro. Sí, ok. Bueno, entonces, si quedó claro cómo sale ese ángulo crítico, entonces continúo con el siguiente inciso. ¿Ok? Bueno, si nadie tiene ninguna otra consulta con respecto a los tres que acabamos de ver. Ok, entonces vamos con el inciso D. El inciso D dice que, suponiendo que existen las condiciones para la reflexión interna total en la cara derecha, que ya confirmamos que sí, o sea, no estamos suponiendo nada, ya confirmamos que sí se produce reflexión interna total, calcule en qué punto de la cara inferior saldrá el rayo. ¿Ok? Entonces, ahora lo que queremos es, me va a llevar otra vez esto. Ok, tenemos esta situación de acá. Estaba. Ajá, ok. Entonces tenemos algo así. Y yo sé que este rayo, como ya lo calculé en el inciso anterior, presenta reflexión interna total. O sea, ¿qué pasa? Que el rayo se está devolviendo. ¿Ok? Se está devolviendo a la interfaz. Se está reflejando porque el rayo no logra pasar a través de la interfaz. O sea que solo tiene reflexión. ¿Ok? Entonces el rayo va a tener este comportamiento porque no logró salir. Entonces ahora me piden que calcule en qué parte de esta cara inferior está saliendo este rayo. ¿Cómo lo haría yo? Bueno, podrían encontrar esta distancia de aquí a acá, esta distancia, o encontrar esta distancia y decir, qué sé yo, que esta X es, qué sé yo, por decir algo, 5 centímetros. Entonces dicen que el rayo sale a 5 centímetros de la cara derecha. O, en su defecto, aquí pueden decir, el rayo sale a 25 centímetros de la cara izquierda, como prefieran. Ok, esto ya es pura geometría. Ok, aquí van a tener que ignorar ese rayo negro que está atrás. Voy a tratar de taparlo un poco. Vamos a ver. Ya no estamos trabajando con ese rayo. Ahí me disculpan la charralada, ¿verdad? Yo sé que no se ve lo más bonito, pero lo que quiero es que le pongan atención a la situación del rayo rojo en la que estamos ahorita. Ok, esta es nuestra situación actual. Entonces, ahora sí, tengo que calcular o esta distancia de acá. ¿Cómo le hacemos? Bueno, yo sé por ley de reflexión, no de refracción, ley de reflexión, que este ángulo alfa, bueno, recordemos que esta interfaz debería ser así, como normal a la superficie, tenemos algo así. Yo sé que este ángulo alfa va a ser el mismo que este ángulo alfa, ¿verdad? Por ley de reflexión. Entonces, yo puedo dibujar perdón, esta línea que va a ser la equivalente a la que voy a usar para la interfaz entre estos dos medios, ¿verdad? Ahora tengo medio de agua acá, tengo medio de aire aquí y tengo esta interfaz, ok, separado por esta línea normal. Como esta línea es normal y esta otra línea, perdón, como esta línea es normal y esta otra línea es normal, entonces yo sé que aquí hay 90 grados, ¿verdad? Ok, entonces, perdón, entonces este ángulo de acá le voy a poner gamma. ¿Ok? Aunque yo sé que yo usé gamma allá arriba para hacer el cálculo para hacer la explicación del ángulo crítico, no importa, aquí voy a usar gamma, es otro ángulo, no nos confundamos.
donde nuevamente este ángulo gamma yo lo puedo calcular sabiendo ¿verdad? Aquí tienen que haber 180 grados en la suma de todos esos ángulos y yo sé que este vale 90. ¿Ok? Entonces tengo que la suma de gamma, perdón, esto era el otro problema. Tengo que 90 grados tiene que ser igual a la suma de gamma más la suma de más alfa, perdón. ¿Ok? Donde ya yo conozco el valor de alfa. Alfa lo calculé por acá. Perdón, este que está por acá serían 49,37 grados. Ok, entonces yo puedo calcular gamma como 90 menos alfa, que esto me va a dar entonces que gamma es igual a 40,63 grados. ¿Ok? Entonces yo conozco este ángulo gamma de acá. Ok, entonces, ¿cómo voy a hacer para encontrar alguna de estas dos magnitudes? Bueno, yo sé que ¿cómo se llama? Em, Perdón, sé que de aquí a aquí hay 20 centímetros. Sé que de aquí a aquí hay 10 centímetros. Ok, lo que ocupo averiguar es entonces este valor de acá. Con este triángulo que se forma acá, yo puedo entonces calcular, o sea, yo sé que aquí hay 20 centímetros, puedo calcular este valor de distancia acá, que le voy a llamar D, que es lo mismo que este valor de distancia de aquí. ¿Ok? Este valor de distancia D va a estar por acá, donde ese valor de distancia D yo lo puedo calcular entonces como, em, bueno, acá por líneas paralelas, ¿verdad? Entre planos, este alfa es el mismo que este alfa de acá. Nuevamente acá yo sé que yo tengo 20 centímetros, ¿ok? Lo sé porque, ¿verdad? Tengo esta cota de acá, tengo esos 20 centímetros de ahí. Entonces ya prácticamente este problema es pura geometría, es puro tratar de encontrar este valor de por acá o este valor de acá que me permitan responder la pregunta. Eh, ok, entonces tenemos este triángulo, voy a redibujarlo por acá para que nadie se me pierda. Perdón, voy a redibujarlo por acá. Mami, qué horrible. Listo, debería ser como algo así. Ok, donde tenemos que esto es alfa, que esto es 20 centímetros, y quiero averiguar esa distancia d. Ok, entonces yo tengo que el tangente de alfa tiene que ser igual al cateto opuesto, en este caso d, entre hipotenusa 20 centímetros. O bueno, voy a dejarlo así como 20. Entonces, si yo despejo d, porque ya yo conozco a, me va a quedar que d es igual a 20 por el tangente de alfa, que esto es igual a 20 por el tangente de 49,37 grados, que este alfa ya lo he calculado arriba, y esto me da que esa distancia D es de 23,31 centímetros. ¿Ok? Entonces ya conozco esta distancia D. ¿Ok? ¿Y ahora qué hago con esa distancia D? Bueno, yo conozco que todo el lado del cubo vale 30 centímetros. O sea que voy a nombrar a esta distancia que está por acá en, qué sé yo, le voy a poner, no sé, W, ¿ok? Entonces, esa distancia W va a cumplir con esta igualdad que dice que 30 centímetros va a ser igual a D más W, donde ya yo conozco D porque lo acabo de calcular. Entonces tengo que W va a ser igual a 30 centímetros menos 23,31 centímetros. Y eso me va a dar que esa distancia W es de 6,67, perdón, 69 centímetros. ¿Ok? Entonces ya tengo este valor W de acá. ¿Y ahora qué? Bueno, nuevamente, ¿cómo se llama? Por igualdad acá de planos paralelos que cruzan una línea inclinada,
yo sé que este ángulo alfa es el mismo que este ángulo alfa de acá y que este ángulo gamma es el mismo que este ángulo de acá. Aquí voy a redibujarlo con algo más delgado para que no se... Esto va a ser alfa y este ángulo es gamma. ¿Ok? Entonces ya yo tengo este triángulo, que es lo único que tengo que averiguar, esta distancia de acá. Y con eso ya yo daría por resuelto el problema. Ok, voy a redibujarlo por aquí. Tenemos entonces ese triángulo, debería ser como algo así, donde dijimos que esta distancia es W y esta distancia es la que quiero conocer, que es la distancia a la que va a salir el rayo de la pared de la derecha. Voy a ponerle X, que yo sé que esto es alfa, yo sé que esto es gamma, ya yo conozco esos ángulos y sé que esto es W y yo conozco W. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Tengo que escoger alguno de esos dos ángulos y calcular, calcular el valor de la distancia X con trigonometría. Ok, entonces digamos que esa distancia X, bueno, la tangente de gamma va a ser igual a cateto opuesto, en este caso X entre cateto adyacente W. ¿Ok? Entonces tengo que X va a ser igual a la tangente de gamma por W, que estos son valores que yo ya conozco. Gamma, lo calculé por aquí arriba, es 40,63 grados por W, que lo acabo de calcular, es 6,69 centímetros. ¿Ok? Entonces esto me va a dar un valor X. Ese valor X es igual a 5,74 centímetros. ¿Ok? Entonces, con esto, con estos cálculos de geometría, estoy llegando a la conclusión de que el haz de luz, luego de rebotar en la pared, pega por reflexión interna total, se devuelve, eh, pega aquí abajo y lo que me piden es que calcule dónde sale, ¿verdad? Me dicen calcule en qué punto de la cara inferior salió el rayo. Entonces, yo pondría acá como respuesta que el rayo salió a 5,73 centímetros de la cara derecha de la pecera. ¿Ok? Que sería acá. Esta distancia de la cara derecha de la pecera salió a 5,73 centímetros. ¿Ok? Entonces, sí. Bueno, yo haría este problema de esta forma. Ustedes pudieron, qué sé yo, haberlo calculado por otra parte. Ustedes pudieron haber calculado esta distancia de alguna otra forma. Acá esto queda un poco más a criterio de cada uno, cómo quiere llegarle a la situación, cómo quieren aproximar el problema. Em, pero sí, no sé qué tal, si alguien tiene em, alguna consulta con este problema, ¿todo bien? Sí, ok, veo ahí un pulgar arriba. Entonces con esto estaríamos terminando todo el examen. Ya hicimos los tres problemas de desarrollo, hicimos las cuatro preguntas de marque con X, nos tomamos el tiempo tranquilamente de explicarlo todo y sí, y todavía nos sobra un poco de tiempo. Entonces, ustedes en el examen, yo esperaría que les vaya súper bien, la verdad, que se tomen el tiempo igual de hacer las cosas, no corran, no vayan a hacer a la carrera nada porque no les va a servir de nada, vean que todavía les queda tiempo. Y sí. Yo sé que no es lo mismo la presión de un repaso, de un examen que ya yo sé resolver, a la presión de un examen con el que ustedes se van a topar por primera vez. Yo sé que no es lo mismo. Pero igual, mi mayor consejo, y creo que es el mayor consejo que les puedo dar, a pesar de haberles explicado cómo resolver todo un examen completo, mi mayor consejo es este, que es que no se apresuren y que resuelvan el examen con calma. Si se tienen que quedar de últimos, y utilizar las 2 horas completas, háganlo tranquilamente. O sea, ya iban a dedicar las 2 horas del examen para hacer el examen, ¿no? Entonces, dedíquenlas tranquilamente, hagan el examen y no hay por qué correr. Si se tienen que volver a resolver, perdón, a revisar el examen 3 veces para estar completamente seguros de lo que hicieron está bien, pueden hacerlo.
y no tiene ningún sentido salir así rapidísimo del examen. Mejor se toman el tiempo, estas 2 horas, y que les vaya súper bien el examen y así pasan el curso tranquilamente. Ok, si no hay ninguna otra consulta con respecto a lo que sea que vimos o con cualquier cosa que tenga que ver con el examen, entonces hasta acá estaríamos llegando con el repaso de mi parte. Si alguien tiene alguna consulta o algo por el estilo, se puede quedar un momento y me la hace, todo bien. Pero si no, entonces les agradezco muchísimo a quienes pudieron estar por acá y que les vaya súper bien en el examen del miércoles. Nos estamos viendo y hasta luego. Profe, una consulta. Sí, adelante, digo. Esta clase quedó grabada, es que no pude verla toda. Sí, creo, o sea, sí la puse a grabar, creo que sí está grabando. Ajá. Cualquier cosa, ¿usted está en mi grupo de éxito académico o no? No, yo no estoy. Ok, entonces, si quiere, escríbame a este número, escríbame a ese número y yo le paso le facilito el enlace cuando sea que lo suba. Ok, ok, listo. Ya le tomo screenshot. Pura vida. Listo, pura vida. Muchas Igual, gracias. si alguien más necesita el link o algo así, ahorita veo dónde lo subo, no sé si a YouTube o lo que sea, y, y ahí se los puedo facilitar. ¿Ok? Pero sin más, entonces, si no hay más consultas, hasta acá estaremos llegando. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profe. Con mucho gusto, pura vida. Muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si quienes se quedaron por acá es porque tienen alguna duda o algo así. ¿Todo bien? Ok, entonces si no hay más dudas, creo que voy a finalizar la reunión.